Alguien muy cercano ha empezado a medir cada palabra cuando habla contigo, y no es casualidad, porque en tu lectura se cruza con fuerza la carta del juicio ardiente, señal clara de que estás a punto de hacer algo que cambiará el equilibrio. No se trata de una sospecha ligera, se trata de una certeza que esa persona ya percibe en tus gestos, en tus silencios, en esa manera nueva de sostener la mirada cuando algo no encaja. Hay un movimiento en tu interior que ya no se puede ocultar, una decisión que viene creciendo desde hace tiempo, y que ahora empieza a notarse incluso cuando intentas mantener la calma. Esa cercanía que antes parecía cómoda se ha tensado, y aunque quizá nadie lo ha dicho en voz alta, se sienten detalles pequeños, como respuestas más breves o preguntas lanzadas con aparente inocencia. Si ya notas que alguien cercano empieza a temer tu próximo movimiento, y quieres que ese giro te abra puertas grandes de verdad, escribe en comentarios: ahora se caen las máscaras, dale me gusta al vídeo y quédate, porque lo que viene en este instante rompe esquemas. Lo impactante es que esta lectura llega en un momento muy preciso de tu vida, cuando llevas días dándole vueltas a algo que no has compartido con casi nadie, tal vez una decisión que afecta a una relación, a un proyecto o a un límite que por fin estás dispuesto a marcar. No es casualidad que estés escuchando esto ahora, porque cuando el juicio ardiente aparece, habla de consecuencias inevitables, de verdades que ya no aceptan aplazamientos y de acciones que cambian el tablero completo. Esa persona cercana lo sabe, aunque no tenga pruebas, porque ha notado que ya no reaccionas igual, que no justificas lo injustificable y que empiezas a elegirte sin pedir permiso. Y aquí hay un detalle importante que todavía no has considerado del todo, algo que explica por qué el temor que siente hacia ti es más profundo de lo que parece. Quizá recuerdas momentos recientes en los que percibiste una mirada distinta, una mezcla de inquietud y cálculo, como si intentaran anticiparse a tus movimientos antes de que los expresaras claramente. Tal vez notaste comentarios sutiles, preguntas disfrazadas de preocupación, o intentos de comprobar hasta dónde estás dispuesto a llegar esta vez, y cómo eso afecta la dinámica que tienes con los demás. No es imaginación. Cuando una persona siente que va a perder el control sobre alguien, que antes podía prever, aparece ese miedo silencioso que no se confiesa, pero que se filtra en cada gesto. Y lo más interesante es que este temor no nace de algo negativo en ti, sino de tu evolución, de esa transformación que has vivido casi en privado, y que ahora empieza a hacerse visible. Hay algo más que todavía no se ha revelado por completo, y tiene que ver con una conversación pendiente, o con una acción concreta que llevas tiempo postergando, pero que ya no puedes aplazar mucho más. Antes de entrar en eso, necesito que conectes con la sensación de estar cansado de repetir el mismo patrón, de aceptar migajas emocionales o de adaptarte para no incomodar a otros. Porque este proceso no empezó ayer, viene gestándose desde experiencias pasadas, desde decepciones que tragaste en silencio y desde promesas que no se cumplieron como esperabas, y lo que viene a continuación cambia la forma en que entiendes esa cercanía que ahora tiembla ante tu determinación. En este punto de la lectura se asoma la carta del espejo velado, y cuando esta carta se manifiesta, habla de reflejos incómodos, de personas que ven en ti aquello que no han resuelto en sí mismas. Esa persona cercana no solo teme lo que vas a hacer, teme lo que tu acción revelará sobre su propio comportamiento, sobre decisiones que tomó pensando que nunca tendrían consecuencias reales. Quizá durante mucho tiempo mantuviste la paz evitando conflictos, cediendo en detalles que parecían pequeños, pero que sumados pesaban demasiado, y eso creó una dinámica cómoda para el otro lado. Pero ahora que empiezas a romper ese guión, el miedo no es a tu reacción, es al cambio de reglas. Si quieres que cada paso firme que das se traduzca en seguridad y nuevas oportunidades, mientras otros aprenden a respetarte, comenta: nadie frena mi avance ahora, suscríbete ya y continúa, porque lo próximo sorprende de verdad. Puede que incluso sientas una mezcla extraña de culpa y firmeza, como cuando decides dejar de responder mensajes a deshoras, o cuando por fin dices que no sin dar explicaciones largas. Esa sensación de estar haciendo lo correcto, y al mismo tiempo temer la reacción ajena es completamente humana, sobre todo cuando el vínculo es estrecho y hay historia compartida. Pero aquí hay algo que no debes pasar por alto, porque el espejo velado también señala que esa persona ha intuido, desde hace semanas, que algo se está moviendo en ti. Y todavía falta entender por qué ese temor es tan intenso, casi desproporcionado frente a lo que aparentemente vas a hacer, y qué factores internos están alimentando esa reacción tan fuerte. Tal vez estás valorando un cambio laboral,
porque altera la dependencia que alguien tenía hacia ti, o estás considerando tomar distancia emocional de alguien que siempre contó con tu disponibilidad absoluta. Puede que se trate de revelar una verdad que has callado para proteger la armonía, o de cortar una dinámica donde siempre eras quien cedía primero. Pero lo importante no es el escenario exacto, sino el impacto que tu decisión tendrá en el equilibrio que hasta ahora parecía estable. Y lo que voy a mostrarte a continuación conecta directamente con ese impacto, porque no se trata solo de tu movimiento, sino de lo que destapa en las relaciones que te rodean. Cuando decides hacer algo que sabes que va a incomodar a otra persona, pero aún así sientes que es lo correcto, esa mezcla de nervios y firmeza es intensa. Dime si estás en ese punto ahora mismo. ¿Te identificas con eso? Hay una tercera presencia simbólica que empieza a hacerse notar, y es la carta del faro silente, que habla de liderazgo interior y de decisiones que iluminan zonas oscuras sin necesidad de levantar la voz. Cuando esta carta entra en juego, indica que tu acción no será impulsiva, será consciente y medida, algo que llevas rumiando desde hace tiempo mientras observabas en silencio. Esa persona cercana ha sentido esa observación, ha notado que ya no reaccionas desde la emoción inmediata, sino desde una claridad que desconcierta, y cuando alguien pierde la capacidad de anticipar tus pasos, aparece el miedo a lo desconocido. Es posible que en los últimos días hayas tenido momentos de lucidez inesperada, como cuando de repente entiendes que no puedes seguir sosteniendo algo que te desgasta, aunque por fuera todo parezca correcto. Esos instantes en los que miras hacia atrás, y reconoces que has cambiado más de lo que creías, que ya no toleras ciertas actitudes y que deseas algo más auténtico. Esa transformación interna no necesita anuncios, se nota en la postura, en la firmeza de las decisiones pequeñas, en la manera en que priorizas tu tiempo, y justo ahí está la clave que todavía no se ha dicho en voz alta. Porque el temor de esa persona no es solo a lo que vas a hacer, es a que ya no pueda influir en tu decisión como antes, a que su opinión haya dejado de ser el factor decisivo en tus elecciones. Cuando alguien percibe que pierde ese peso en tu vida, activa mecanismos sutiles, desde intentar agradar más hasta cuestionar tus nuevas prioridades, generando una tensión que antes no existía entre ambos. Si has notado un cambio reciente en su actitud, más atento o más crítico de lo habitual, no es casualidad, es una reacción ante tu nueva firmeza. Y aún no hemos llegado al punto más delicado de esta historia, porque hay un matiz que redefine completamente esta dinámica, y que puede cambiar la forma en que ambos se relacionan. Lo que se está gestando no es un enfrentamiento abierto, es una redefinición profunda de roles, y eso siempre incomoda más que una discusión directa, porque cuando decides dejar de ser quien siempre entiende, quien siempre perdona primero o quien siempre espera, alteras un acuerdo invisible que llevaba años funcionando. Esa alteración crea un vacío momentáneo, una incertidumbre que la otra persona intenta llenar con suposiciones, muchas veces exageradas, y lo que descubrirás en breve explica por qué ese miedo no es solo intuición, sino respuesta a señales concretas que ya has emitido sin darte cuenta. Antes de avanzar hacia esa revelación más clara, quiero que te preguntes si en los últimos días has sentido una determinación nueva, como si algo dentro de ti hubiera dicho hasta aquí, sin necesidad de gritarlo. Esa sensación no aparece por capricho, surge cuando la experiencia acumulada supera el umbral de la paciencia, cuando entiendes que seguir igual tendría un coste demasiado alto para tu bienestar. Esa es la base de todo lo que está ocurriendo, y es lo que la otra persona ha percibido, con una precisión que incluso te sorprendería, porque revela intenciones y emociones ocultas. Porque en el fondo, sabe exactamente lo que estás a punto de hacer, aunque todavía no lo haya escuchado de tus labios, y lo que eso implica va mucho más allá de una simple decisión. Escorpio, lo que ahora mismo está ocurriendo a tu alrededor no es una simple tensión pasajera, es una reorganización silenciosa de fuerzas, donde cada gesto tuyo pesa más de lo que imaginas, y eso está alterando una dinámica que llevaba tiempo acomodada. En los últimos días has notado pequeños cambios, quizá una actitud más vigilante, comentarios que suenan a prueba, o una necesidad repentina de saber qué piensas realmente sobre ciertos temas. Nada de eso es casual, porque cuando alguien presiente que vas a mover una ficha decisiva, empieza a prepararse incluso antes de que confirmes nada, y aquí lo importante no es lo que dices en voz alta, sino lo que transmites cuando ya no sonríes para evitar incomodidades. Hay un patrón que se repite, aunque ahora lo estás viendo con más claridad, y tiene que ver con cómo esa persona se apoyaba en tu previsibilidad para sentirse segura.
Durante mucho tiempo supo cómo reaccionarías, cuándo cederías, hasta dónde llegarías antes de marcar un límite, y eso generaba una sensación de control que parecía natural, pero que ahora se está desmoronando. Sin embargo, algo cambió en tu interior, como cuando un día despiertas y comprendes que seguir igual sería traicionarte, y desde ese momento tus respuestas ya no encajan en el molde anterior. Esa diferencia, sutil pero firme, es lo que está provocando esa inquietud que se percibe en el ambiente, una tensión que antes no estaba presente y que ahora se vuelve evidente. A veces basta con dejar de contestar igual que siempre, para que alguien cambie su actitud contigo, y ese giro pequeño revela mucho más de lo esperado. Cuéntame si has notado ese cambio reciente. ¿Le estás viendo claro? Mientras observo tu lectura, se hace presente la carta del pacto sombrío, y su energía no habla de maldad, habla de acuerdos tácitos que funcionaban mientras ambos aceptaban ciertos silencios. Esta carta señala que hubo concesiones mutuas, pero también desequilibrios que se normalizaron con el tiempo, hasta que dejaron de parecer cuestionables, afectando la relación de manera silenciosa pero profunda. Cuando el pacto sombrío entra en escena, muestra que uno de los dos ya no está dispuesto a sostener lo que antes parecía inevitable, y esa ruptura interna se siente como una amenaza para quien dependía de ese equilibrio. Lo interesante es que esa persona no teme un ataque, teme la pérdida de una ventaja que ni siquiera reconocía como tal, y que ahora se ve amenazada por tu cambio. Puede que estés atravesando días de reflexión intensa, recordando conversaciones pasadas, escenas donde callaste algo importante por evitar un conflicto mayor, o situaciones donde aceptaste menos de lo que merecías. Es normal que aparezca una mezcla de nostalgia y determinación, porque cuando decides cambiar, también miras atrás y entiendes cuánto tiempo mantuviste la paz a costa de ti mismo. Esa revisión interna te está dando una serenidad distinta, no es rabia ni impulso, es claridad acumulada que ya no quiere seguir negociando lo esencial, y esa claridad se percibe, aunque no la hayas explicado con palabras directas. Hay algo que todavía no se ha dicho abiertamente, y es que esa persona cercana ha empezado a hacer sus propios cálculos, preguntándose hasta dónde estás dispuesto a llegar esta vez. Tal vez intenta adelantarse con gestos amables, o por el contrario adopta una postura más fría, como si quisiera comprobar si realmente estás tan decidido como parece. Ese cambio de actitud es una respuesta preventiva, una forma de tantear el terreno antes de que des el paso definitivo, buscando proteger lo que considera valioso en la relación. Pero lo que viene ahora amplía el escenario, porque no se trata solo de una reacción puntual, sino de un proceso más profundo que ya está en marcha. Hay relaciones donde todo parece tranquilo hasta que decides priorizarte, y de pronto el ambiente se tensa sin explicación directa. Me interesa saber si estás viviendo algo así. ¿Estás notando esa presión silenciosa? En medio de esta dinámica se revela la carta del reloj de ceniza, y su presencia habla de tiempos que se agotan, de ciclos que han cumplido su función y que ya no pueden estirarse sin romperse. Esta carta no anuncia una ruptura obligatoria, pero sí marca un punto de no retorno, donde seguir igual sería fingir que nada ha cambiado, cuando en realidad todo se ha transformado por dentro. El reloj de ceniza indica que tu decisión no nace de un capricho reciente, sino de una acumulación de experiencias que ahora exigen coherencia, y esa coherencia es lo que más desconcierta a quien estaba acostumbrado a tu flexibilidad. Quizá en el presente sientes cierta presión, como si el ambiente estuviera cargado de preguntas no formuladas, de expectativas que aún no sabes si quieres cumplir o simplemente ignorar. Puede que incluso hayas notado intentos de hacerte dudar, recordatorios de lo que perderías si cambias, o apelaciones a la historia compartida como argumento para que nada se modifique. Es una estrategia habitual cuando alguien percibe que el equilibrio se tambalea, porque aferrarse al pasado parece más seguro que enfrentar lo nuevo, pero tu proceso ya no depende de esas apelaciones, depende de una convicción interna que crece cada día. Lo que resulta más revelador es que este temor hacia ti no está basado en una acción concreta que ya hayas ejecutado, sino en la intuición de que estás preparado para hacerlo sin mirar atrás. Esa percepción transforma la relación, porque coloca a la otra persona en un estado de alerta constante, pendiente de cada señal que confirme su sospecha, y puede que hayas visto miradas más largas de lo habitual, silencios tensos después de ciertos comentarios, o un interés inusual por tus planes futuros. Todo eso forma parte de un mismo cuadro, y aún falta una pieza esencial para comprenderlo del todo, una clave que revelará el verdadero sentido de esta situación compleja.
Cuando recuperas tu poder personal, incluso tus silencios pesan más y eso transforma cualquier vínculo cercano. Compartes y sientes que tu forma de estar ha cambiado en estos meses. ¿Te reconoces más firme ahora? La carta del vínculo quebrado se abre paso ahora, y no habla necesariamente de una separación física, habla de una grieta en la dinámica de poder que antes parecía estable. Cuando esta carta se muestra, indica que uno de los dos ha dejado de aceptar un rol que ya no le encaja, y eso redefine el vínculo aunque nadie lo haya declarado formalmente. El vínculo quebrado no es una sentencia, es un aviso de que la relación está entrando en una fase distinta, donde la autenticidad pesa más que la costumbre, y esa transición es la que provoca miedo, en quien prefería la versión anterior de ti. Tal vez has empezado a imaginar escenarios posibles, conversaciones donde expresas lo que antes callabas, decisiones donde priorizas tu bienestar aunque incomoden a otros, porque esos pensamientos no son fantasías pasajeras, son ensayos internos que preparan el terreno para una acción real, aunque todavía no hayas fijado una fecha. Esa preparación se nota en tu energía cotidiana, en la forma en que organizas tu tiempo, en la manera en que ya no te justificas tanto, y aunque parezca que todo sigue igual en la superficie, por dentro ya cruzaste un umbral. Escorpio, ha llegado el momento de mirar de frente lo que ya sabías en silencio, porque el núcleo de toda esta tensión no es solo tu decisión, es el poder que recuperas, cuando dejas de actuar desde el miedo a perder a alguien cercano. Durante mucho tiempo esa persona confió en que siempre elegirías mantener la estabilidad, antes que provocar un cambio incómodo, y esa certeza le daba una tranquilidad que ahora se ha desmoronado. Lo que realmente teme no es una discusión ni una ruptura, teme quedarse sin la influencia que tenía sobre tus elecciones más importantes, y esa verdad empieza a encajar con cada detalle que has observado en las últimas semanas. Si revisas el pasado reciente, reconocerás momentos donde sentiste que algo no era justo, pero preferiste adaptarte para no generar distancia, como cuando aceptas planes que no te apetecen o silencios que te dejan con dudas. Esa acumulación de pequeñas renuncias fue creando una deuda interna contigo, una sensación de estar aplazando tu autenticidad, por sostener una armonía que no siempre era recíproca. Ahora el presente te coloca frente a una disyuntiva clara: seguir sosteniendo esa dinámica o dar un paso que cambie las reglas definitivamente, y aquí es donde aparece una pieza clave que ilumina todo el tablero. En mitad de esta lectura se impone, con una fuerza casi eléctrica, la carta del trono despierto, y su mensaje es inequívoco: habla de recuperar autoridad personal sin necesidad de imponerse sobre nadie. Esta carta no grita, no amenaza, simplemente muestra a alguien que ya no negocia su dignidad por comodidad emocional, porque cuando el trono despierto se manifiesta, indica que has entendido que tu silencio también era una forma de consentimiento, y que ahora eliges participar desde otro lugar. Esa transformación interior es lo que activa el temor, en quien estaba acostumbrado a una versión más complaciente de ti, y que ahora enfrenta un cambio inesperado y desafiante. Es posible que incluso hayas notado un intento reciente de desestabilizarte, comentarios que buscan hacerte dudar, insinuaciones sobre lo arriesgado que sería cambiar lo que ya conoces. Ese tipo de maniobras suelen aparecer cuando alguien percibe que pierde terreno, porque sembrar inseguridad es una forma de recuperar control sin confrontación directa, pero algo en ti ya no responde igual a esas tácticas, porque reconoces el patrón con mayor claridad que antes. La verdad central es esta: esa persona cercana sabe que estás a punto de romper un acuerdo invisible, donde siempre eras quien cedía primero, y eso altera profundamente su posición. No se trata de que vayas a atacar ni a vengarte, se trata de que vas a actuar según lo que consideras justo para tu bienestar, y cuando alguien percibe que ya no puede predecir tus reacciones, ni contar con tu sacrificio automático, siente que pierde una ventaja que daba por garantizada. Ese es el verdadero origen del miedo, la pérdida de una seguridad que dependía de tu silencio, y que ahora se ve amenazada por tu decisión de expresarte libremente. Hay días en los que te levantas con una claridad nueva, y otros en los que dudas de todo, y esa montaña rusa es más común de lo que parece. Dime cómo estás hoy realmente. ¿Te sientes fuerte o indeciso? Mientras profundizamos en esta revelación, emerge la carta del nudo carmesí, y su presencia habla de lazos intensos que mezclan afecto con dependencia emocional, porque esta carta muestra que el vínculo no es superficial, hay historia, hay recuerdos compartidos, hay momentos donde realmente hubo apoyo mutuo. Sin embargo, el nudo carmesí también señala que cuando el apego se mezcla con control sutil,
el equilibrio se vuelve frágil y cualquier cambio se percibe como amenaza. Tu movimiento no destruye el vínculo por sí mismo, lo redefine, y eso obliga al otro lado a replantearse su papel, sus límites y la manera en que se relaciona contigo a partir de ahora. Quizá ahora entiendes por qué ciertas reacciones han sido más intensas de lo esperado, porque un simple comentario tuyo generó una respuesta defensiva o una actitud más vigilante. Cuando decides dejar de aceptar migajas emocionales, aunque lo hagas con serenidad, activas inseguridades en quien se beneficiaba de esa dinámica, y no es que desees hacer daño, es que ya no estás dispuesto a sostener lo que te resta, y esa diferencia cambia todo el escenario. Y aún hay un matiz que completa esta comprensión, y que explica la magnitud de este temor, un detalle que revela por qué la reacción es tan intensa y profunda. En el centro de la mesa vibra la carta del umbral claro, y su mensaje es contundente, habla de una decisión que marca un antes y un después, sin posibilidad de volver a la versión anterior. Esta carta indica que tu acción no será ambigua ni reversible, será un gesto coherente que establece límites concretos, y el umbral claro no anuncia caos, anuncia madurez, pero para quien dependía de tu flexibilidad puede sentirse como una puerta que se cierra. Ese es el punto máximo de intensidad en esta lectura, porque aquí todo encaja, pasado, presente y la dirección que estás tomando, mostrando una imagen clara y coherente de la situación. Si unes todas las piezas, verás que el miedo de esa persona es proporcional a la claridad que has ganado, porque sabe que cuando actúas desde convicción es difícil hacerte retroceder. Has pasado de dudar constantemente a analizar con calma, de reaccionar por impulso a elegir con conciencia, y esa evolución no es fácil de manipular, y tal vez incluso has sentido una serenidad nueva al imaginar tu decisión ejecutada, como si una carga se aligerara al pensar en ello. No estamos hablando de una explosión dramática, estamos hablando de un acto firme que puede ser tan simple como decir hasta aquí, cambiar prioridades o expresar una verdad que llevaba tiempo esperando. Ese gesto tendrá consecuencias reales, porque obligará a la otra persona a mirarse sin el filtro de tu indulgencia habitual, y aunque ahora exista tensión, también hay una oportunidad profunda de que el vínculo evolucione hacia algo más equilibrado, si ambas partes lo aceptan. La cuestión es que tu paso es inevitable, porque ya no encaja vivir desde la renuncia constante, y necesitas avanzar hacia un espacio donde puedas ser auténtico y respetado. Escorpio, todo lo que se ha removido hasta ahora encuentra sentido, cuando comprendes que no estabas destinado a sostener un papel que ya no encajaba contigo, y que la inquietud ajena era la señal más clara de tu crecimiento. Esa persona cercana no temía tu carácter, temía tu claridad, porque cuando alguien decide actuar desde la coherencia, deja de ser previsible y comienza a ser libre. Lo que parecía tensión era en realidad el síntoma de una estructura, que ya no podía mantenerse con las mismas reglas de siempre, y ahora que lo ves completo, entiendes que el miedo del otro confirma que estás dando el paso correcto. Has atravesado una transformación silenciosa, acumulando experiencias que te enseñaron a distinguir entre compromiso sano y sacrificio constante, entre paciencia consciente y autoanulación disfrazada de comprensión profunda. Esa evolución no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de conversaciones internas, de noches pensando demasiado, de momentos donde decidiste no reaccionar y observar con más perspectiva. Al mirar atrás reconoces que cada incomodidad tenía una lección, cada decepción te acercaba un poco más a este punto de firmeza, y esa firmeza es el cimiento de lo que estás a punto de consolidar en tu vida. Seguro que alguna vez has notado que cuando cambias tu actitud, cambia también la forma en que te tratan en el trabajo o en casa. Me encantaría saber tu experiencia. ¿Lo has comprobado en tu entorno? En esta etapa final se abre paso la carta del Sol invicto, y su presencia trae una sensación de alivio profundo, como cuando por fin respiras sin sentir que debes justificar cada decisión. Esta carta habla de autenticidad luminosa, de actuar sin culpa, cuando sabes que tu intención es honesta y tu límite es necesario, porque el Sol invicto no arrasa, ilumina, y bajo esa luz las dinámicas ocultas pierden fuerza, porque ya no pueden sostenerse en la ambigüedad. Lo que antes generaba temor ahora empieza a convertirse en respeto, incluso si al principio cuesta admitirlo, porque el cambio trae consigo nuevas formas de relacionarse y entenderse mutuamente. Puede que la conversación que temías no sea tan explosiva como imaginabas, porque cuando hablas desde la calma y la coherencia, el impacto es más claro y menos dramático. Esa persona cercana tendrá que adaptarse a una nueva versión de ti,
una versión que no cede por miedo a perder afecto, ni acepta condiciones que no son justas. Es posible que al principio haya sorpresa o resistencia, pero también existe la posibilidad real de que surja un vínculo más equilibrado, y si no ocurre así, sabrás que hiciste lo necesario para honrar tu bienestar. Es normal que aún sientas una ligera tensión, como cuando sabes que algo importante está por suceder, y tu mente intenta anticipar todos los escenarios posibles, pero ahora cuentas con una claridad que antes no tenías, y esa claridad actúa como ancla cuando surgen dudas pasajeras. Ya no decides desde la necesidad de agradar, decides desde el respeto hacia tu propio proceso, y eso cambia completamente el resultado final, porque lo que antes era miedo a las consecuencias, se convierte en confianza en tu capacidad para gestionarlas. En la parte final de esta lectura aparece la carta del horizonte firme, y su energía confirma que el camino que eliges tiene proyección estable y consciente. Esta carta habla de futuro construido sobre decisiones valientes, de relaciones que se redefinen con mayor equilibrio, o de espacios nuevos que se abren cuando te atreves a cerrar lo que ya no suma. El horizonte firme no promete perfección inmediata, pero sí una sensación de paz creciente al saber que estás alineado con tu verdad, y esa alineación es la verdadera victoria que estabas buscando, aunque no lo supieras con claridad al inicio. Ahora comprendes que no se trataba solo de que alguien te temiera, se trataba de que estabas preparado para actuar sin traicionarte, y eso cambia cualquier dinámica por muy cercana que sea. El conflicto que parecía inminente se convierte en una oportunidad de redefinir tu lugar, demostrar que puedes amar o comprometerte sin perder tu esencia, y esa integración entre firmeza y afecto es el aprendizaje central de todo este proceso, y es lo que te permitirá avanzar con mayor seguridad. Cuando eliges desde la autenticidad, el resultado siempre te acerca a una versión más plena de ti mismo, y eso se refleja en la calidad de tus vínculos y decisiones personales. Así se resuelve esta historia, con un movimiento consciente que transforma el miedo ajeno en respeto, y la duda interna en certeza, dejando atrás un ciclo donde tu voz quedaba en segundo plano. Lo que parecía una amenaza se revela como un punto de inflexión necesario, para construir vínculos más sanos y decisiones más alineadas con tu bienestar, abriendo caminos hacia una vida más equilibrada. A partir de aquí caminas con una claridad distinta, sabiendo que cada límite bien puesto es una forma de amor propio, que también educa a los demás, y gracias por compartir este momento conmigo. Suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.